El registro de acontecimientos que sucede mientras un software opera es una actividad crítica para toda aplicación. Un correcto registro o login en inglés facilita los trabajos de depuración y prueba de una aplicación. La importancia del registro o login toma relevancia en aplicaciones que en especial están ejecutándose en un entorno de producción y por lo tanto son sometidas a un gran tráfico. Bajo este escenario existe una gran variedad de razones por la cual la aplicación puede fallar. Y si la aplicación es grande, existe un número vasto de posibles lugares donde está la línea de código que genera el problema, también conocidos como bug. Cuando algo falla, el registro o log es el primer lugar donde un programador debería buscar para rastrear el error o secuencia de eventos que desencadenaron el problema en la aplicación. En el ecosistema de JavaScript existen una gran variedad de herramientas para logging. Winston es una de ellas y es la que veremos en esta sesión. Así que, ¡let's go! El objetivo de Winston es ser una biblioteca de registro simple y universal, capaz de soportar múltiples tipos de transportes. Y seguramente te estarás preguntando, ¿qué es todo esto de los transportes? Dentro de la terminología de Winston, un transporte es esencialmente un sistema de depósito de tus logs o registros. Cada registrador de Winston puede tener múltiples tipos de transportes, mismos que podrán ser configurados en diferentes niveles. Los niveles de registro son básicamente una clasificación de la severidad de lo que se registra. En este caso, Winston tiene un número de niveles similar a Node Package Manager y son básicamente 0 para el error, 1 para los warnings, 2 para los infos, 3 para errores de tipo HTTP, 4 para los errores verbosos, 5 para los debug y 6 para los silly. El primer paso para incluir Winston en nuestro flujo de trabajo será renombrar el código que hace referencia a Morgan. Esto, si lo podemos ver en el archivo app dentro de server, lo que podemos apreciar es que nosotros, o más bien dicho, el generador de Express nombró logger a la dependencia Morgan. Sin embargo, Morgan es un logger, pero más de peticiones HTTP. Entonces, como vamos a incluir otro logger, vamos a hacer que ese logger principal sea Winston. Y Morgan lo importaremos tal cual como Morgan. Esa va a ser nuestra estrategia. Aquello que se llame logger va a ser Winston y Morgan que se llame Morgan. Entonces eso es lo que hacemos a continuación, pero para no estarlo renombrando a mano, le vamos a aplicar una utilidad que tenemos que se llama rename symbol. Entonces me voy a colocar aquí en logger y le voy a dar clic secundario y me voy a buscar la opción que diga rename symbol. Tiene un shortcut que va a depender del sistema operativo, en este caso es F2. Le voy a dar clic a Rename Symbol y resulta ser mucho más útil que hacerlo a mano. Entonces, en vez de logger, simplemente aquí le voy a poner Morgan. Y listo. Eso debe renombrar Morgan en todos los puntos del código. Y me voy a cerciorar que es así. Voy a bajar. De hecho, le voy a dar aquí doble clic para buscar en qué parte de mi código aparece Morgan. Justamente aquí, como middleware, en la línea 61 de mi código, puedo ver que fue cambiado el nombre de manera orgánica. Ya con esto vamos a plantear esto. Morgan entonces se va a llamar Morgan y Winston lo vamos a importar con la variable logger. El siguiente paso es instalar la dependencia Winston y para ello vamos a utilizar el comando de toda la vida Node Package Manager install. Y vamos a salvar a Winston como dependencia del proyecto -s y nada más nos resta escribir Winston. Justamente así, le damos enter y esperamos a que concluya el proceso de instalación. Toda vez que concluyó el proceso de instalación, siempre es bueno hacer un sanity check de lo que estamos instalando. Le voy a dar control P y voy a escribir la palabra package para entrar al package JSON y ver de primera mano que se ha registrado la dependencia Winston en donde yo quiero. Justamente aquí está Winston en su versión 3.3.3. Me voy a ir de nuevo al app dentro de server
y voy a importarla justo donde estoy importando a Morgan. Entonces aquí le vamos a dar un import. Aquí sí le voy a poner me parece que vamos a llamarlo logger quizá, from, y escribimos la palabra Winston. Ya lo tenemos. Vamos mejor aquí a ponerle Winston también. En un inicio había pensado colocarle el nombre o asignarle el nombre de logger, pero creo que llamarlo Winston es mejor. Ahora, uno de los cambios que voy a hacer es en la configuración de Morgan. Voy a, en este caso, a empatar a estos dos loggers. Recordemos que Morgan está enfocado en lo que es el registro de eventos HTTP, y Winston me va a servir para todo lo demás que quiera yo registrar. Justo aquí en app-use, donde creo el middleware con el parámetro o la opción dev, lo que voy a hacer es agregar y darle un adicional a esta construcción. Voy a darle aquí una coma y mediante un objeto le voy a decir que quiero conectar el flujo de, en este caso, Winston a Morgan. Para ello, mediante un objeto de configuración, incluyo la palabra stream, que significa flujo, dos puntos, y Winston. Ya una vez que lo he importado arriba, ya lo puedo visualizar aquí, punto stream. Esto me va a permitir enlazar ambos loggers y que el middleware que se cree aquí tenga esa característica de estar enlazado Winston logger con Morgan logger. Este error que me está marcando aquí es simplemente un error de prettier, quiere decir que está observando espacios que no están cubriendo el estándar de Airbnb. Entonces simplemente le voy a dar un quick fix prettier problem. Entonces, como ven, aquí simplemente me pedía un poco de espacio entre esta sentencia interna. Justo ahora me voy a enfocar en el constructor de Morgan. Podemos ver que el Morgan, el constructor, para crear el middleware, acepta dos parámetros. El primero de ellos se le conoce como el formato, y el segundo de ellos es un stream de salida. Cabe destacar que este stream de salida lo estamos conectando con Winston. Vamos a enfocarnos en el primer parámetro. Para poder averiguar qué opciones tengo o qué opciones me ofrece Morgan como parte del primer parámetro que corresponde al formateo del log, me voy a ir al browser. Y aquí estoy justamente en la documentación de Morgan. La pueden encontrar en GitHub, express.js/Morgan. Y en la documentación voy a encontrar pues información sobre el API. Aquí puedo ver el constructor, Morgan Format Options. Y dentro del format yo tengo un sinnúmero de opciones que se le llaman los predefined formats. ¿Y cuáles son esos predefined formats con los que yo cuento? Tengo uno llamado Combine, tengo otro llamado Common, Dev, Short, Tiny. Y por defecto, ahorita tenía yo la opción de Dev, el cual me da una salida corta en donde me muestra el método de petición, la URL, el status, el tiempo de respuesta y información adicional. Voy a estar utilizando en este proyecto y a estar probando el que se llama Combine. Este es un estándar de Apache de salida, una salida de estándar de Apache para un registro, y puedo ver que es un poco más completa. Tengo lo que es el remote address, remote user, el método, el HTTP, la versión, y vamos a utilizar esta. Entonces, el cambio de la opción dev a la opción combine es muy sencilla. Para ello, entonces, me voy a mover a mi código, y dentro de mi código simplemente aquí, en vez de poner dev, voy a utilizar combine. Y listo, ya tengo entonces gran parte de la configuración de Morgan adaptada a una salida de tipo combine, que ya vimos qué significa, y ya tengo conectado la salida de Morgan a Winston Stream a través de un stream que voy a redirigir hacia Winston Logger. Antes de continuar con toda esta configuración de Winston y la incorporación al flujo de trabajo, lo que voy a hacer es instalar una nueva dependencia llamada app-root-path. Esta la vamos a salvar como dependencia de mi
aplicación, no es una dependencia de desarrollo, sino es una dependencia propia de mi aplicación. Por eso es que vamos a utilizar dash dash save o guión medio o dash s. Este app root path me va a ayudar a obtener en cualquier momento la raíz del proyecto. Y esto me sirve mucho para cuando tengo que hacer referencia a ciertos archivos. Ya vimos que tenemos el module resolver cuando se trata de importar módulos que están en archivos. Sin embargo, a veces yo requiero simplemente utilizar como punto de partida en una ruta relativa la raíz del archivo, la raíz del proyecto. Puedo yo hacerlo a mano, sin embargo, app-rootpath me va a simplificar este proceso. Entonces, de momento la vamos a instalar porque puede ser que la ocupemos más adelante y que de hecho lo vamos a ocupar. Ahora, como siguiente paso, vamos a crear un archivo de configuración para Winston. Este lo vamos a localizar dentro de la carpeta config. Entonces, justamente aquí, dentro de server, voy a colocar mi famoso config y le voy a dar aquí winston.js. Justamente aquí voy a crear mi carpeta de configuración. Ahora, necesito un lugar para depositar los logs de mi backend. Entonces, dentro de server voy a crear un folder que se llame logs. Estos logs puede que me sirvan y se van a estar llenando de archivos. Y estos archivos que sirven para ver el comportamiento del proyecto, ya sea tanto para el modo desarrollo como para el modo producción, no me sirve mucho tenerlos en el repositorio. Por lo tanto, un buen cambio que vamos a poder hacer aquí es irnos al ignore y agregar las reglas que nos ignoren los logs y que no se los lleven como parte del repositorio. Entonces, justamente aquí voy a colocar un comentario que diga ignorando los archivos de logs. Y lo que voy a colocar es todo aquello que diga logs, que en este caso sería la carpeta, y los archivos. Y para los archivos voy a poner asterisco.logs. Cuando no tenemos el punto algo, nos estamos refiriendo a una carpeta, como es en el caso del this-server o el not modules, nos referimos a carpeta. Pero cuando colocamos el comodín punto, nos estamos refiriendo a los archivos. Y cuando colocamos asterisco.logs, nos estamos refiriendo a todos los archivos que terminan con la extensión .logs. Regresando al concepto de Winston, la configuración de Winston básicamente consiste en establecer los transportes que serán usados. Winston soporta de fábrica 3 tipos de transportes: el de console, file y HTTP. Nos vamos a enfocar primero en lo que es el console y el file. En este curso no nos centraremos en el HTTP. Básicamente es en donde queremos escribir la salida del registro. Cada transporte va a poder tener configuraciones que hagan referencia, por ejemplo, al nivel, en este caso que es el nivel de severidad de mensaje. Tenemos el archivo en donde se va a registrar la información o el file name. También tendremos cómo vamos a manejar las excepciones, y esto es a través del atributo handle exceptions. Si queremos grabar los archivos en formato JSON, con la opción JSON, también podremos definir el tamaño máximo que alcanzará un archivo de log, en este caso con el atributo llamado max size. También cuántos números de archivos queremos. Es decir, una vez que hemos definido un tope máximo de archivos, digo, un tope máximo de lo que puede pesar un archivo de log, no sé, 5 kilobytes, un ejemplo. Cuando hemos llegado a los 5 kilobytes, nosotros podemos decir que se cree o configurar que se cree un nuevo archivo de log con otros 5 kilobytes. Pero también no podemos dejar crecer ese número de archivos hasta el infinito. Por eso nosotros tenemos la opción max files, que nos establece el límite de archivos de logs generados. Tenemos también una opción que se llama colorize, que le da color a la salida. Y esta función es muy útil sobre todo a la salida de consola y no es muy útil en la salida de, en este caso, cuando la salida va hacia un archivo. Ahora, enfocándonos en los niveles del log, Winston nos ofrece 6 tipos de niveles, en este caso eventos. Tenemos el 0, que significa error, el primero, que significa warn, 2, info,
Algo bien importante es que mientras más pequeño el número de lo que es el nivel, es mayor la severidad. Es por eso que el nivel 0 corresponde al error, a lo más grave que puede ocurrir en el sistema. Lo que vamos a hacer es que a continuación codificaremos dentro del archivo server config Winston lo necesario para realizar todas estas configuraciones contemplando todo lo que hemos comentado hasta este momento. Entonces, para posicionarme de manera rápida el archivo de Winston, lo tengo aquí. Justamente voy a despejar mi área de trabajo, me voy a enfocar en este Winston y lo primero que voy a hacer es importar a Winston. Entonces, justamente aquí le pondremos importando a Winston. Y es algo muy sencillo, utilizamos import, escribimos Winston y vamos a importar también una subfunción de Winston llamada format y para eso vamos a utilizar el destructoring, el cual consiste en encerrado entre llaves, colocar el nombre del elemento que queremos extraer de la librería y aquí simplemente colocaremos from Winston. Ya una vez que importamos, vamos a ingresar una nueva línea y aquí vamos a extraer los componentes necesarios para el formato personalizado. Entonces, componentes para crear el formato personalizado del ojo. Y vamos a hacerlo a través del destructuring, pero aquí vamos a hacer una múltiple destructurización. Entonces, de Winston.format, que es lo que importamos arriba, vamos a extraer ciertas cosas interesantes. Vamos a extraer una que se llama combine, otro que se llama timestamp, y también vamos a una que se llama label, y la de printf. Y todas estas las vamos a extraer del objeto llamado Winston.format. Ahora, como format lo extrajimos aquí, lo más seguro es que, bueno, nosotros podamos extraerlo así directamente. Lo que vamos a hacer ahora es establecer un perfil de color para nuestros registros o logs. Entonces vamos a colocar aquí un perfil de color para el log. Vamos a crear una constante que le llamaremos colors y dentro de esta constante vamos a crear un objeto que tenga las llaves que van a relacionar el nivel de severidad con el color. Por ejemplo, tenemos para el error red, para el warn vamos a establecer el color de yellow, vamos a tener también por ahí el nivel info para los informativos, este suele ser de color green, y vamos a establecer para los mensajes HTTP el color magenta, y para los debug, que suelen ser como del corte informativo, green. Y punto y coma para que no se queje Prettier, también coma aquí para que no se queje Prettier y le vamos a dar su correspondiente enter. Ahora, ya creamos el perfil. De hecho, aquí en los comentarios vamos a poner creando el perfil de color para el log. Ahora vamos a agregarlo a Winston. Agregando el perfil a Winston. Y para agregarlo lo único que tenemos que hacer es invocar a Winston.addColors. Ahí está. Y dentro se estarán imaginando que colocaremos el perfil colors que hemos creado justamente arriba. Seguido de eso vamos a trabajar con el establecimiento de los formatos. El primero que vamos a trabajar es el formato de consola y para crear un formato vamos a crearlo dentro de una variable que se llama myFormat y le vamos a utilizar en este caso el constructor format que extrajimos de Winston aquí en la parte superior. Noten aquí lo tomamos de Winston y este format me ayuda a crear los formatos para el registro. Para que esto lo pueda ocurrir, vamos a utilizar el comando combine que nos permite combinar diferentes parámetros para crear un registro. Dentro de combine vamos a pasarle los siguientes tres
elementos. Vamos a poner un format.colorize. Colorize nos permite darle color a todos los elementos o niveles de mi log. Para aquello vamos a crear un objeto llamado que tenga una llave llamada all en true. Luego vamos a agregar un nuevo elemento que se llama el timestamp. Entonces nuevamente es un format.timestamp y este también lo vamos a meter en formato de método. Y por último, la impresión. Entonces un format.printf y dentro de printf nos va a pedir un callback. Quiere decir que ante el objeto info nosotros vamos a poder armar una salida. Para que no se queje, en este caso prettier le damos los espacios que necesita y dado que aquí vamos a dar un resultado, no es necesario en una arrow function colocar un bloque de código si no tenemos más que una sola línea de código. Y en este caso la línea de código es la que vamos a regresar. Lo que vamos a hacer aquí es armar con un string interpolado. Vamos a tomar esa variable info que nos trae la información del log. Vamos a colocar un timestamp. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos. Timestamp. Seguido de eso vamos a ingresar información del nivel de severidad, info.level, y vamos a colocar un 2 puntos y vamos a establecer el mensaje con aquí se me faltó la i, info.message y le vamos a dar finalizar. Hemos terminado en este caso la definición del formato para la consola que le hemos llamado myFormat. El siguiente formato con el que vamos a trabajar es el referente al de los archivos, cuando queremos transportar todo el log hacia los archivos. Para eso voy a reutilizar este código de aquí arriba, lo vamos a pasar para abajo y en comentarios pondremos formato para los archivos de log, formato para la salida de los archivos de log. Y aquí en vez de decir myFormat dirá myFileFormat. Utilizaremos también combine. La diferencia es que nosotros no queremos colorizar la salida de los archivos porque nos saldrían caracteres extraños que solo entiende una consola. Entonces le daremos el comando un colorize, que es el que nos aparece aquí en la ayuda. Y de ahí el timestamp es lo mismo y en el formato, en vez de darle un printf, vamos a solicitar la salida en formato JSON. Esto para que este archivo de log de salida pueda ser procesado inclusive por otros programas de log. En este caso, hay softwares que pueden procesar un log y si está ya en formato JSON, eso ayudará a procesarlo, a que si estuviera en otro tipo de salida no estructurada. Y ya con esto hemos creado los dos tipos de formatos. El siguiente paso será crear los objetos de configuración. Para crear los objetos de configuración, vamos a colocar aquí un apartado de comentario, creando objetos de configuración. Y vamos a colocar o vamos a crear una constante llamada const, llamada options, que va a ser básicamente un objeto en donde colocaremos la información relevante a la configuración. ¿Cuál es la información relevante? Colocar la información acerca del archivo, el info-file. En este caso el info-file a su vez va a ser un objeto que va a definir las características de los diferentes niveles y hacia qué archivos se van a imprimir estos diferentes niveles. Vamos a empezar con el que vamos a llamar info-file. El info-file va a tener que tratar con los niveles informativos, por eso es que aquí en la sección level le vamos a colocar el string info. Seguido de esto vamos a colocarle file name y justamente aquí en file name vamos a hacer uso de la dependencia que nos permite obtener la raíz del proyecto. Para ello, bueno, voy a interpolar una cadena aquí y en la interpolación voy a utilizar la ruta raíz. ¿Cómo voy a obtener la ruta raíz? Se estarán preguntando. Bueno, a través de mi
de importar app root de app aquí vamos a poner import app root from app root path, y va a ser app root path la que me va a permitir obtener en esta variable, en este app root, la ruta raíz, y es esta ruta raíz la que voy a colocar justamente acá. App root path me va a permitir interpolar la ruta raíz seguida de toda la demás ruta donde quiero que se encuentren los archivos relacionados con el log informativo, que van a ser de la ruta raíz. Vamos a entrar a server, y dentro de server vamos a crear una que se llame logs, y acá colocamos los infos de los informativos con todo y la extensión .log. Luego vamos a colocar una sección que se llama handle exceptions. Se escribe XC, exceptions, y le vamos a decir que sí, que maneje todo tipo de excepciones, que no permita que el programa truene así nada más como así, sino que maneje las excepciones. Luego vamos con la sección de max size, que nos permite establecer el tamaño máximo del archivo de registro, y vamos a utilizar 5 megas para este propósito, que es el 52.42.880, y aquí en comentarios recordamos que esto es de 5 megas el tamaño. Luego el número máximo de archivos, a este le vamos a llamar el max files. ¿Cuántos archivos queremos tener de 5 megas? Es decir, una vez que se nos llene un archivo y nos llegue hasta el tope de 5 megas, se va a generar otro archivo. Pues así será hasta un total de 5 archivos. Esto es para que no se nos sature la máquina. Y por último, vamos a establecer el formato. Y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Qué formato le vamos a dar? Pues este que construimos aquí arriba, que se llama myFile format. Listo, ya quedó construido el info file para para la parte informativa, y vamos a hacer lo mismo con los demás niveles. Para eso voy a copiarme estos de aquí, voy a darle un Shift Alt y flecha hacia abajo para clonar la parte de arriba, y en vez de crear una que se llame infofile, voy a crear una que se llame warnfile. Y warnfile va a ser casi lo mismo, le vamos a poner que el nivel es warn, en la parte del file name va a ser server log. Lo único que va a cambiar es que no van a ser infos, sino que van a ser warns.log. Lo de handle exceptions en true, el tamaño también, número de archivos también. Y en el format vamos a utilizar lo mismo, myFile format. Seguimos en el mismo tenor, y ahora vamos a crear los de error. Nuevamente Shift Alt y Down Arrow. Esto puede variar dependiendo de en qué sistema operativo estés corriendo Visual Studio Code. Justamente ahorita lo estoy trabajando desde Windows, y con Shift Alt y Down Arrow o flecha hacia abajo podemos clonar. Tenemos ahora el error file, entonces aquí simplemente es colocar error en el nivel igual error, y acá también errors. Estamos aprovechando todo el código que teníamos de arriba, todo lo demás permanece. Y por último nos falta definir el de la consola, la cual llamaremos console. En console abriremos una llave y colocaremos el nivel. El nivel que queremos presentar en consola es el debug, y vamos a manejar también esta de handle exceptions, y los vamos a colocar también en true. Y por último el formato, y nuevamente aquí ya el formato ya lo hemos creado en la parte superior, que es el de myFormat. Lo vamos a colocar aquí abajo y listo. Tenemos aquí una coma para que no se nos queje Prettier, y hemos terminado esta parte. Aquí le vamos a poner su punto y coma, igual para que no se queje Prettier. Y vamos a ver aquí de qué nos está quejando Prettier. De aquí le falta su coma. Y listo. Ya hemos terminado entonces el objeto de configuración. Y te estarás preguntando, ¿y ahora
¿qué sigue? Ah, bueno, pues hay que crear la instancia de logger. Ya con toda esa información que hemos definido arriba, vamos a crear la instancia. Por lo tanto, aquí ponemos en comentarios para que no se nos olvide, creando la instancia del registrador o logger. Y lo único que tenemos que hacer es crear una constante a la cual llamaremos logger y utilizaremos un constructor que Winston nos provee. Por lo tanto, aquí colocaremos Winston dot y se llama create logger. ¿Y qué vamos a poner aquí dentro de create a logger? Vamos a colocar nuestros objetos. Lo primero que vamos a definir en este objeto de configuración son los transportes. Por eso colocaremos la llave transports. Y dentro de transports vamos a colocar un arreglo. En este arreglo vamos a crear los transportes y para eso voy a darle un enter acá y vamos a colocar en cada uno de los elementos los transportes. Para ello voy a utilizar el operador new Winston.transports, es con S al final, punto, y le voy a decir file. Los transportes, vamos a crear un transporte hacia archivo y se estarán imaginando cuál es. O lo que voy a colocar es la palabra options. Y recuerden que options es esta de aquí arriba. Y aquí tenemos los objetos de manera individual. Entonces tenemos el objeto options.infofile, por ejemplo, que definía todo lo relativo a los logs informativos, coma, y aquí nuevamente voy a clonar porque quiero también crear archivos hacia los tipos de log de warnings. Aquí está, warnings y los de error. Entonces me sirve reutilizar las líneas de código allá arriba. Y me falta el de la consola. Y nuevamente, bueno, voy a aprovechar este de aquí. Duplico, Control Shift K para borrar la línea, New Winston Transport, pero este no se va a llamar file, sino se va a llamar console, porque este es un transporte de tipo console y aquí le paso el correspondiente definición del transporte, donde está incluido los niveles, los archivos, el formato y ya. Por último, vamos a agregar dentro de este create logger uno que se llama exit on error, lo cual nos evita que se salga ante un error. Por eso le colocaremos un false. No queremos que se salga ante un error. No queremos ese comportamiento. Y básicamente aquí le vamos a recordar qué significa eso. Significa que no finaliza en excepciones manejadas. No finaliza en excepciones manejadas o que han sido administradas dentro del código. Ya está, ya tenemos a nuestro logger justamente aquí. Ahora, recuerden que por defecto Morgan envía la salida exclusivamente a la consola, pero nosotros configuramos, y esto lo hicimos dentro del app.js, nosotros enrutamos la salida de Morgan hacia un flujo de Winston. Entonces aquí es donde nosotros podemos crear ese posible flujo, cachar ese posible flujo que nos va a llegar, que nos va a llevar desde Morgan. Y esto lo hacemos así. Bien, vamos a crear aquí el logger recién hecho, logger.stream, y vamos a crear un objeto lo cual nos va a permitir manejar qué vamos a hacer con ese stream. Entonces, en este objeto vamos a crear una función que se llame función de escritura write, en donde vamos a tomar un parámetro llamado message, ¿sale? Y dentro de este message voy a utilizar el logger.info y le paso el message como parámetro. Es así como se construye, le voy a dar como aquí, el stream, cómo se maneja el stream. Y esto es para manejo de un stream de entrada, que en este caso aquí no nos va a proporcionar Morgan. Punto y coma para que no se queje Prettier. Y por último, ya hemos terminado. Solo falta exportar el logger.
Y para ello voy a colocar la palabra export default. Recuerden que esa es la manera en que yo puedo exportar por defecto aquí en JavaScript, export default, logger. Logger tendrá la construcción y la configuración de todo mi logger. Recuerden que al final por Airbnb, por estilo, tenemos que darle un enter, una línea adicional para que no nos marque error. Y ya está, hemos construido todo lo que es la configuración de Logger con Winston. Hemos creado los transportes, les hemos asignado plantillas, hacia los archivos también los hemos configurado, tamaños, y ya lo tenemos todo aquí en este objeto que hemos creado con el constructor llamado createLogger de Winston. Este es el que tiene toda la información para funcionar en nuestro proyecto. Antes de irnos, se me olvidaba, aquí nos está marcando un error porque de acuerdo a los estilos nosotros no podemos tener un import, una declaración de constante y luego un import. Siempre es muy recomendable que los imports estén en la parte superior. Entonces voy a cambiar este import hacia acá, lo cual va a de alguna manera a fomentar que no tenga yo este error. Tengo los imports agrupados aquí y listo. Ahora acá tengo los combine, timestamp y label, que los estaba trayendo aquí vamos, los estaba extrayendo directamente de format, pero se me había olvidado que ya los estaba importando acá. Entonces ya no es necesario que les ponga format acá, entonces vamos a probar quitándoselos. Aquí está, vamos a quitarlos, no es necesario, no debería marcar error porque los estoy importando desde allá arriba. Entonces aquí vamos a darle este de acá, combine, colorize. Por ejemplo, este de acá no lo he importado, entonces lo voy a importar y lo voy a extraer de format. Ahí está, y ya no me debe marcar ese error. Luego ya ese error de prettier, y bueno, voy a complementar los demás. JSON también, colorize también, no lo tengo acá. Ahí está, le vamos a poner su coma. ¿Qué más? Esto es algo de prettier. Y label no lo estoy ocupando, creo, en ningún lado. Déjenme ver, control file, label. No lo estoy ocupando, entonces este no lo importo. Y yo creo que con esto ha quedado mi código un poco más limpio. Creo que... me falta la coma de acá, claro. Ahí está. Creo que así ya tengo un código un poco más limpio. Acá tengo también otro error de prettier. Siempre voy quitando estos errores de prettier para que me quede mi código más limpio. Y creo que ya ha quedado más limpio e impecable este código. No puede estar... no, aquí miren. Acá tengo un error de prettier. Me puedo guiar al estar viendo del lado derecho donde tengo estos errores. Y le vamos a dar aquí un quick fix problem, y nada más era un espacio. Ya, ahora sí, creo que ya hemos dejado mucho mejor el proyecto, el código del proyecto. Ha sido mucho trabajo de configuración, por lo tanto pararemos aquí, pero en la siguiente sesión vamos a ver el resultado de haber hecho toda esta configuración y en qué resulta todas estas configuraciones. Nos vemos hasta la siguiente.